¿Cómo, perdón? Usted está en Mar del Plata Yo estoy en actualmente. Mar del Plata, sí, exactamente. Como Tristán, somos los dos de la ciudad. Bueno, si les parece, ya voy haciendo una introducción y arrancamos, así no nos quedamos cortos con el tiempo, ¿no? Y un Dale. poco para ¿Cómo no? respetar los horarios. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este seminario que comenzamos hoy, miércoles 26 de octubre, sobre vulnerabilidad en los distintos aspectos y facetas desde una perspectiva y óptica del derecho federal. El Instituto ha organizado esta actividad formando parte del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción, Colegio de Abogados de Rosario, para poder facilitar vía Zoom la participación de distintos colegas de distintas partes del país, ¿no? Que no solo abarque a Rosario, sino también a los interesados de otros lares. Este tema de la vulnerabilidad es un tema realmente amplísimo, amplísimo. Lo hemos circunscrito a cuatro charlas, a 4 módulos, entre los que se va a tratar esencialmente cuestiones vinculadas a la perspectiva, bueno, esencialmente constitucional, y teniendo presente la reforma constitucional del 94 desde una perspectiva también convencional. Todas las facetas que abarca, ya sea desde el derecho a la salud, desde las facetas en el ámbito procesal penal, la faceta que involucra a sectores vulnerables bien definidos, ¿no? Como los niños, niñas, adolescentes, en fin, todo lo que sería también como lo que la doctrina ha elaborado en algunos supuestos como las denominadas categorías sospechosas, ¿no? Sospechosas que merecen una tutela específica o un cristal, digamos, mucho más agudo para analizar esas determinadas situaciones. Así que hoy en el primer módulo vamos a tener a dos distinguidos colegas de la ciudad de Mar del Plata. Uno es miembro ya permanente del Instituto de Derecho Federal, que es Tristán Gómez Zamaglia, que es un abogado ya experimentado, trabaja actualmente y ya desde hace varias décadas en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así que tiene un conocimiento y una expertise específica sobre todo lo que es la jurisprudencia y todos los modos de acceso a este máximo tribunal, ¿no? que es el máximo tribunal de la República. Sus actividades académicas son amplísimas, es profesor, docente universitario y cuenta con numerosas especialidades en todo lo que es atinente al derecho constitucional. En segundo lugar lo vamos a tener al doctor Ramiro Rosales Cuello, quien ha sido juez de Cámara Civil y Comercial de la ciudad de Mar del Plata durante bastantes años, desde el año 2007 hasta el año 2021, en el que accede a la jubilación, al beneficio jubilatorio. Pero la abogacía, como la función de la magistratura, uno nunca se jubila, ¿no? Esto es como una especie de vocación o una especie de sacerdocio laico, en donde uno sigue siendo abogado hasta el fin de sus días. Y bueno, es especialista en derecho procesal y también profesor en estas especializaciones en la Universidad de Mar del Plata. Ambos van a tocar dos temáticas centrales. Tristán va a abarcar en primer lugar todo lo que es el acceso a la justicia de los sectores en condiciones de vulnerabilidad. Y después el doctor Rosales Cuello va a abarcar este mismo tema, pero abarcado y fundamentado, focalizado especialmente a todo lo que es atinente al derecho a la salud y bueno, las situaciones que obviamente demandan un remedio, que es la acción de amparo. Así que ya he terminado mi presentación, le voy a dar la palabra a Tristán. Vamos a elaborar como metodología exposiciones de 30 a 35 minutos, 40 minutos de ambos disertantes y después un espacio generoso para preguntas e intercambios. Así que bueno, Tristán, es todo tuyo el foro. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la generosa invitación. César, como siempre, Antonella, César, el orden de los factores no altera el producto, así que, y bueno, muy honrado, ya que estamos en épocas de conciertos de rock, que está ahí en Buenos Aires Coldplay y demás, muy honrado en ser el telonero del doctor Rosales Cuello,
que es la estrella de hoy, de este seminario. Así que voy a comenzar con el tema del acceso a la justicia para los sectores en condiciones de vulnerabilidad. Si me permiten, yo voy acá a compartir una especie de PowerPoint, no sé si se ve ahí. Bueno, fantástico. Como ya hemos mencionado en varias ocasiones, el tema del acceso a la justicia es un derecho humano que se mantiene a lo largo de todo el proceso. No tiene que ver específicamente con alguna cuestión como se ha comenzado a diseñar por allá por la década de los 90, que el acceso a la justicia tenía que ver con cuestiones edilicias y se ponían algunas rampas en los edificios de tribunales, después con el tema de facilitar ciertas gestiones o ciertos trámites o ciertas diligencias a las personas carentes de recursos, como que se fue puliendo el concepto de acceso a la justicia en sí hasta llegar a un producto tal vez más elaborado en estos tiempos, a partir más específicamente, como señalaba César, de la reforma constitucional del año 1994, a donde quedan equiparados los tratados internacionales, ciertos tratados internacionales de derechos humanos, con los postulados de la Constitución Nacional. Y tenemos que ser bien precisos, concretos y puntuales en la palabra, digamos, en el vocablo en sí, en no confundir equiparación con incorporación, porque durante mucho tiempo y en la actualidad se sigue sosteniendo que los tratados se encuentran incorporados cuando en realidad sus postulados están equiparados. Entonces, en un primer disparador reflexivo en este seminario, nosotros tenemos que señalar que ahora tal vez hacia los sectores en condiciones de vulnerabilidad, que podemos enunciarlos en ciertas categorías, con a partir de las reglas de Brasilia, de las 100 reglas de Brasilia, a las que adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2009, mediante una acordada número 5 del año 2009, podríamos decir que son las personas carentes de recursos, la edad, las personas pertenecientes a pueblos originarios, y además no tenemos que dejar de ver la norma madre, que es el artículo 75, inciso 23, en el cual se encuentran insertos las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, que serán sujetos de una tutela específica y de políticas públicas por parte del Estado a partir de ahí sí, de la incorporación de ese inciso a nuestra ley fundamental. No me voy a meter muy de lleno en el tema de las 100 reglas de Brasilia, porque va a ser fruto de la exposición del doctor Pasos Crochito la semana que viene, que es defensor general ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, y no quiero invadir el ámbito de su competencia, pero sí solamente mencionarles quiénes son aquellos que van a ser sujetos pasivos de una tutela reforzada. Entonces, con esto nosotros estamos viendo, con esta equiparación, tenemos que partir de este puntapié inicial. ¿Cuál es el puntapié inicial? Antes, por ahí, esa tutela estaba en normas infraconstitucionales o dentro de los derechos implícitos en los cuales se encontraban el artículo 33 de la Constitución Nacional. Ahora, por ahí, tenemos una hiperinflación, con perdón del término, porque nos trae recuerdos de épocas económicas que los que ya tenemos un poco de suela gastada arriba del escenario no queremos ni recordar aquellas épocas. Hay una hiperinflación de normas, pero sin embargo
porque en cada uno de estos 13 tratados de derechos humanos hay normas específicas de tutela hacia los sectores en condiciones de vulnerabilidad. Pero así y todo, nos encontramos con que muchas veces el camino del vulnerable en los estrados judiciales es un camino de ripio y lleno de curvas y contracurvas, y donde a veces se encuentra plenamente obturado. Entonces, vamos a la primera placa. El criterio general de acceso a la justicia. Entonces, acá hemos señalado, todo esto después les queda, es patrimonio del instituto. El que lo necesite o el que quiera utilizarlo, no hay ningún problema, me lo piden, yo se los envío por mail y se puede difundir sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, desde una concepción amplia, el acceso a la justicia es ofrecer a las personas por igual la posibilidad de acceder al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, esto a través de una justicia pronta, expedita y ágil de acuerdo a sus necesidades, incluyendo, por supuesto, a los grupos vulnerables. Entonces, acá estamos viendo una cuestión, un eje central, que no estamos hablando solamente de poder ir a presentar. Yo a veces voy al hueso, no tengo términos demasiado elegantes, pero trato de utilizar estos ejemplos para despertar conciencias, y no es ir a presentar el papelito a tribunales, el acceso a la justicia, sino que cuando nosotros presentamos ese papelito en tribunales, que ahora no hay más papelito además, sino que hay que subir todo el sistema LEX 100, podamos tener una respuesta, y una respuesta en tiempo oportuno. ¿Y eso de dónde surge? Del artículo 8, inciso primero, del Pacto de San José de Costa Rica. Y a su vez, ese pacto está equiparado en lo más alto de nuestra normativa jurídica por imperio del artículo 75, inciso 22. Este derecho fundamental, en esta reseña que he tomado, representa para las personas la puerta de entrada a los distintos cauces institucionales provistos por los estados para la resolución de sus controversias. Dicha puerta debe garantizar a todas las personas no solo el acceso, sino también la protección de sus derechos y una solución a su conflicto. Es decir, de nada nos va a servir a nosotros que nos reciban la demanda, que corran traslado de la demanda, que nos dejen oponer excepciones, si no hay una solución o una protección concreta, precisa y puntual en tiempo y forma al conflicto que se está diseñando, que se está, desarrollando o desatando. Hace unas semanas tuve el privilegio de estar en la ciudad de Córdoba, a donde en el Colegio de Abogados de Córdoba tiene establecido un mecanismo de solución de conflictos, por medio del cual los sectores en condiciones de vulnerabilidad ni siquiera llegan, o ciertos sectores, no digo todos, porque evidentemente una cuestión jubilatoria por ahí no se puede resolver, un reajuste jubilatorio no se puede resolver, o una cuestión de vivienda no se puede resolver en el seno del Colegio de Abogados, pero ciertas cuestiones, tal vez de índole menor, pero que afectan a la vida cotidiana de los sectores en condiciones de vulnerabilidad, la colegiación y la resolución de conflictos adentro del Colegio de Abogados, como se está haciendo en la ciudad de Córdoba, es una buena llave como para ir cerrando este tipo de cuestiones. Vamos, así no le quito tiempo a mi querido maestro. A continuación, los criterios doctrinarios. En la obra clásica acerca de vulnerabilidad del año 1978 de Capelletti y Garat, se reconocen dos dimensiones del concepto de acceso a la justicia. En primer lugar, una dimensión normativa referida
al derecho igualitario de todos los ciudadanos a hacer valer los derechos legalmente reconocidos. En segundo lugar, una dimensión fáctica, o sea, en los hechos, que se refiere a los aspectos vinculados con los procedimientos tendientes a asegurar el ejercicio del acceso a la justicia. Desde este punto de vista, el acceso a la justicia comprende el derecho a reclamar, por medio de mecanismos institucionales existentes, en una comunidad, la protección de un derecho. Esto implica el acceso a las instituciones administrativas y judiciales competentes. Y esto es muy importante porque ustedes fíjense que el tema de los tribunales administrativos se ha debatido en distintos órdenes a lo largo de los casi 350 tomos de fallos de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un tema que se debatió en si había que agotar la vía administrativa, en temas atinentes a Superior Tribunal de la Causa, en una gran cantidad de cuestiones. Bueno, acá estos autores que son fundamentales en esta materia, ya en el año 1978 establecieron que el derecho de los vulnerables se debe preservar tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial. En la dimensión normativa, el acceso a la justicia se relaciona con los derechos reconocidos en instrumentos internacionales de los derechos humanos. Es decir, el derecho a la tutela judicial, el derecho a un recurso efectivo y el derecho a la igualdad. Este conjunto de derechos tiene por objeto garantizar el acceso a un órgano jurisdiccional predeterminado, independiente, imparcial, que decida basándose en el derecho tras un proceso que respete las garantías procesales en un sistema que prevea y donde el acceso sea garantizado a todas las personas sin distinciones que no puedan ser justificadas con argumentos objetivos y razonables. Ustedes, acuérdense, específicamente, cuando hablamos de criterios distintivos, es como ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varias oportunidades, por ejemplo, cuando se hace distinciones en cuanto a la mujer, en cuanto al ingreso, por ejemplo. Vamos a poner un supuesto. El tema de la discriminación negativa. ¿Se acuerdan del caso Fredo? Que en realidad era un caso laboral, pero que se desarrolló en la Cámara Civil de la Cámara Nacional de Apelaciones en Capital Federal, que en concreto señalaba que debían incorporarse trabajadoras mujeres a esa empresa. Entonces, y cuando decimos que sí o cuando decimos que no a algo, esa igualdad tiene que estar fundamentada y justificada mediante argumentos objetivos y razonables. Ahora, ustedes me podrán decir con cierta razón que se trata de un concepto discrecional, y yo les voy a decir, tienen razón. ¿Qué son argumentos objetivos y razonables? Por ahí para Guillermo es objetivo y es razonable que se tome una determinada decisión, y para César eso resulta completamente irracional. Bueno, en definitiva, la Corte, ahí tenemos que acudir a los estándares que ha indicado la Corte en cuanto a vulnerabilidad, que se van a ir desarrollando en los siguientes encuentros, pero que en rigor de verdad no tenemos una definición. Yo estoy, digamos, definiendo el tema del acceso a la justicia, pero no tenemos una definición de quiénes son los vulnerables, cuándo son vulnerables, cómo son vulnerables y en qué momento somos vulnerables. Porque vulnerables somos todos.
en determinadas circunstancias de la vida. Ahora el doctor Rosales Cuello va a hablar del tema de salud. El tema de salud es un tema que nos atraviesa a todos, sin distinciones económicas, sin distinciones de edad, sin distinciones de sexo. Entonces, como se trata de un concepto sumamente abarcativo, tenemos que ir siguiendo ciertas pautas, pero no podemos hacer, como aprendíamos cuando éramos más jóvenes en la clase de derechos reales, no podemos hacer un numerus clausus de vulnerables o de situaciones en condiciones de personas en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, en cierta forma, lo que vamos a tener va a ser estándares o disparadores a partir de ciertos pronunciamientos, pero que a su vez esos pronunciamientos tampoco se aplican de manera matemática o aritmética. ¿Qué quiero significar con esto? Un ejemplo bajado a la realidad. El 6 de septiembre de este año, la Corte dictó un fallo de una persona, de una mujer de origen boliviano, que había sido detenida por tráfico de estupefacientes con 4 hijos nacidos en Argentina. La Dirección de Migraciones, en el medio del proceso, revé su decisión que había tomado en un principio de expulsión del país. En el medio revé su decisión y la deja sin efecto. La cuestión, ni más ni menos, devino abstracta. Es decir, porque no había caso, causa o controversia en los términos del artículo 2 de la ley 27. Entonces, cuando las cuestiones devienen abstractas, esto ya viene de hace muchísimos años, ya lo decía Joaquín Víctor González, no hay motivo alguno para tomar una decisión en virtud de que la Corte Suprema no contesta consultas. No tenemos el sistema alemán, no tenemos el sistema de Colombia, nosotros tenemos un sistema en el cual la inconstitucionalidad o las cuestiones deben debatirse en el marco de una causa. En ese supuesto, al haber devenido abstracta la cuestión, la Corte no debió haberse pronunciado. Pero la Corte en esa causa, que son, si después quieren yo les doy la carátula y los datos, porque en realidad por las reglas de Heredia se preservó la identidad de esta señora y son todas iniciales. La Corte en ese caso, en el considerando número 17, señaló que por el interés público, no dijo la palabra gravedad institucional, pero entre líneas lo dio a entender. Por la gravedad institucional que suscitaba esa cuestión y porque se trataba de una cuestión que era susceptible de ser reiterada en el futuro, iba a dejar asentadas ciertas pautas. Entonces yo les pregunto, mis queridos colegas, ¿nosotros podemos utilizar como estándares jurídicos las pautas que dejó asentadas la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un considerando, en una causa abstracta, a modo de obiter dicta, firmada por 3 de los 4 jueces, porque eran Rosati, Maqueda y Lorenzetti? Rosenkrantz firmó en disidencia diciendo que la causa era abstracta. Entonces, ¿podemos decir bajo ese prisma, podemos señalar y decir, bueno, los estándares para los vulnerables, para las personas en condiciones de vulnerabilidad, para el acceso a la justicia de las personas que son que tienen problemas con la ley de migraciones, con tráfico de estupefacientes, ¿se aplica esto?
¿Podemos decir eso? Bueno, ahí queda planteado el segundo disparador. Si lo hubiera dicho en una causa que no era abstracta, ¿cambiaba nuestra decisión mental de lo que nosotros ahora, a mi pregunta, ustedes están respondiendo mentalmente? Si la causa no era abstracta, ¿cambiaba la cuestión? Bueno, ahí tenemos otro disparador. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que, en definitiva, volvemos a lo que les decía hace un rato. Nosotros no tenemos un catálogo de vulnerables, no tenemos un catálogo de situaciones que se manejan como si fuera la escoba del 15, si tengo un 6 levanto un 11, si tengo un 7 levanto una sota, no tengo ese juego para ir diseñando en materia de vulnerabilidad. Pero sí lo que tenemos son las normas específicas del derecho procesal constitucional que van a otorgar y garantizar el acceso a la justicia que transcurre a lo largo de todo el procedimiento y que nos lleva a una decisión en tiempo y forma como veníamos indicando. Acá surge nuevamente, las garantías procesales se inician a partir del acceso a la justicia y el consiguiente derecho a la jurisdicción. Sin embargo, el acceso a la justicia en varias veces se ve limitado, impedido, restringido y hasta obturado para aquellas personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, lo que les decía anteriormente. Herramientas para la tutela efectiva. Las 100 reglas de Brasilia, la acordada 5 del 2009, que también de la Corte, que adhiere a las 100 reglas de Brasilia. Ahora, haciendo un poco nuevamente de abogado del diablo y buscando la parte aguda de esta situación. Si un tribunal dicta una sentencia con la simple mención de las no reglas de Brasilia o del artículo tal o cual de un tratado internacional o del artículo 75, inciso 23, ¿es suficiente eso para decir que hay una tutela efectiva hacia los sectores en condiciones de vulnerabilidad? Y yo vengo remarcando esto hace bastante tiempo, porque nos encontramos con un diseño de sentencias últimamente, en las cuales están estructuradas en 4 pasos. El relato de los hechos, digamos, cómo llega el expediente hablo de un tribunal de alzada, ¿no? Que es lo que en el año 1902, cuando se crearon las cámaras de apelaciones, el diputado Barraquero dijo que se creaban las cámaras de apelaciones para llevar un producto más elaborado a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ese producto elaborado se cumple con ese cometido, con una sentencia en la cual se relatan los hechos, todas las formalidades, después se coloca un considerando en el que se establece que no se van a resolver todas las cuestiones, sino solamente aquellas conducentes a la resolución de la cuestión traída o llevada ante una determinada alzada. Después se transcriben los artículos de un tratado internacional y luego por ello se resuelve tal o cual cosa. ¿Eso es un producto elaborado? ¿Eso es una sentencia? ¿Con eso se tutela los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad? Bueno, son todas preguntas que me hago y que les transmito, y que si después de esta exposición se van con más dudas o se quedan con más dudas en sus casas, me voy a sentir consagrada mi maldad. Pero en definitiva, lo que nosotros tenemos que ver en cuestiones de vulnerabilidad, lo que les decía recién, poner
el eje en estos aspectos: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración, el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de la libertad. Esos son ejes en los que tenemos que poner nuestro foco. En definitiva, todo esto que yo les estaba diciendo, y ya para ir cerrando, para no quitar más tiempo a la exposición siguiente, lo que tenemos que indicar es que el juez, esto lo dice la Corte, el juez tiene un deber de tutela reforzada hacia los sectores en condiciones de vulnerabilidad. Y esto me permitía agregarlo yo hace un tiempo atrás, que en definitiva, dándolo vuelta, el juez no puede ser un espectador pasivo de la realidad. Y el juez es un espectador pasivo de la realidad cuando utiliza o un argumento dogmático al que estaba yo señalando recién, transcribiendo un artículo, o cuando se mira para el costado, cuando en realidad el eje estaba bien de frente. Entonces, en definitiva, para cerrar la exposición, el acceso a la justicia es una semirrecta. Comienza acá, tiene que terminar acá, y en un tiempo adecuado y garantizando la tutela efectiva hacia esos sectores, especialmente, cuyos postulados se encuentran en la Constitución Nacional, en los tratados de derechos humanos y en las reglas de Brasilia, que ya vamos a ir viendo en los sucesivos encuentros. Bueno, muchísimas gracias. Queda digamos, el PowerPoint a disposición del Colegio de Abogados, de todos los asistentes, y después al final quedo sujeto a las preguntas que quieran formularme. Bueno, muchas gracias, Tristán. Muy clara la exposición. Vamos a dejar las preguntas para cuando termine también el doctor Rosales Cuello, y ahí hacemos una puesta en común de ambas charlas. Así que, doctor Rosales Cuello, todo suyo Bueno, muchísimas gracias. Un verdadero gusto estar con ustedes. Agradezco muchísimo al Instituto del Colegio de Abogados de Rosario, segunda circunscripción, por la invitación. Al doctor Tristán Gómez Zavaglia, que fue quien generosamente me convocó para participar, y sobre todo en un tema tan interesante y fundamentalmente de mi predilección, como es el vinculado al amparo, es decir, al amparo como garantía constitucional, y sobre todo este amparo específico que vamos a tratar de desarrollar hoy, que es el amparo de salud, y que mucho tiene que ver con las personas en condiciones de vulnerabilidad, por supuesto. Simplemente les digo dos cositas. Una, en primer lugar, que obviamente en 45 o 50 minutos vamos a dar un paneo, un panorama, simplemente sobre un tema que requiere y es tratado en seminarios específicos vinculados al amparo de salud, por las particularidades que ofrece y por las especificidades que ofrece esta figura, y porque se vinculan dos cuestiones, una que es transversal, que es el derecho a la salud, y otro que es la herramienta constitucional como uno de los instrumentos posibles de tutela de ese derecho a la salud. Fíjense que estoy remarcando ya de inicio el amparo como una de las herramientas posibles para la tutela del derecho a la salud, por las especificidades, por lo propio del derecho a la salud, por la cantidad de normas que están en juego en la cuestión vinculada a la salud y a su tutela. Por supuesto que los 50 minutos va a ser un panorama simplemente para introducirlos, para marcarles algunas ideas respecto a la cuestión vinculada al amparo de salud y fundamentalmente en lo que hace a la tutela de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Fíjense que ayer nomás la Corte, en el último acuerdo, en el acuerdo del 25 de octubre, se pronuncia en una sentencia respecto justamente al amparo de salud de una persona mayor en condición de vulnerabilidad respecto a la posibilidad de que fuera afiliada al Instituto o a la obra social del Estado de Entre Ríos. Ya vamos a pronunciarlos y vamos a ver qué resolvió la Corte al respecto. Más allá de que semanalmente, es importante remarcarlo, la Corte semanalmente o quincenalmente, fíjense ustedes, está abriendo su jurisdicción en sentido positivo a través de los recursos extraordinarios para pronunciar sobre cuestiones vinculadas a la salud.
esto va marcando la importancia que el tema tiene. Al igual que hizo Tristán, al cual ya le agradezco muchísimo porque vi que el PowerPoint de él era mucho más extenso y le cortó generosamente para que yo pueda exponer lo mío, así que te agradezco mucho, Tristán. Vamos a compartir también igualmente otro PowerPoint en el cual vamos a ir viendo los lineamientos generales del desarrollo del tema de hoy. Me avisen ustedes si lo pueden ver. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Sí, se ve bien, se ve bien. Perfecto. Fíjense ustedes que hablamos del amparo y la protección del derecho a la salud. Acá tienen ustedes mi mail, como dijo igualmente que Tristán, cualquier duda, el mail, el PowerPoint por supuesto queda a disposición de ustedes, y cualquier inquietud, cualquier duda, ustedes se comunican conmigo y yo en la medida de mis posibilidades, es decir, de conocimiento me refiero, les voy a tratar de responder las inquietudes que ustedes puedan tener. Lo primero que debemos preguntarnos en esta cuestión del amparo de salud es cuál es la importancia que tiene este tema. Es decir, ¿y qué interrogante genera la cuestión vinculada al amparo de salud? ¿Y por qué hablo de la importancia y los interrogantes? Porque yo creo, y esto lo quiero remarcar también, siendo o no personas en situación de vulnerabilidad o en condiciones de vulnerabilidad, más técnicamente o precisamente dicho, la cuestión es que el amparo tenemos que determinar que por un lado va a tener un aspecto positivo, el ejercicio de esta garantía o de este proceso constitucional, y por otro lado ciertos aspectos negativos que van a beneficiar y van a perjudicar en igual medida a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Quiero remarcar con esto que aquella herramienta que entendemos, que es la herramienta preferente, la herramienta privilegiada, aquella que rápidamente va a resolver y va a restablecer o va a permitir el goce de un derecho del cual he sido privado, en lo que hace al ámbito de la salud, tal como hoy se ha ido desarrollando a partir fundamentalmente de la década del 90 o del 2000 más precisamente con el caso Vivacqua, con el caso Campodónico de Vivacqua, que es uno de los leading case en materia del derecho a la salud y de amparo a la salud. Fíjense que hasta ese entonces el amparo de la salud era una rara avis en el ámbito del derecho o en el ámbito del proceso de amparo. Tenemos, por ejemplo, en la década del 80, los famosos amparos interpuestos respecto al tema de la crotoxina. ¿Recuerdan aquella descubrimiento que se había hecho con el veneno de víbora a los fines supuestamente de curar o paliar o disminuir la gravedad del cáncer? Sin embargo, la realidad del amparo de salud como tal, de la proliferación, de la expansión y el desarrollo del amparo de salud en la Argentina, se da principalmente a partir del año 2000. Vamos a marcar entonces que esta proliferación del amparo de salud hace incluso que el amparo para el común de la gente, para el común de la sociedad, se asimila al amparo de salud. Fíjense ustedes que hoy cualquier persona a la que ustedes pueden conocer, cercana, etcétera, a la cual les hablen vinculados a un tratamiento médico, al otorgamiento de medicamentos, al otorgamiento de cualquier sistema de rehabilitación, etcétera, etcétera, lo primero que va a pensar y lo primero que dice incluso ante la negativa de la obra social, de la prepaga o del Estado a brindarle ese tratamiento, ese medicamento o lo que fuere vinculado a su rehabilitación o a su inserción en la sociedad, caso de las personas con discapacidad, voy a interponer un amparo. Es lo primero que se dice, con lo cual ya saben en el común y en el uso popular que el amparo es la herramienta primaria o propicia para satisfacer el derecho a la salud. ¿Eso es bueno o es malo? Vamos a tratar de ver que tiene aspectos positivos, pero también tiene aspectos negativos e incluso perjudiciales para las personas en condiciones de vulnerabilidad o en situación de vulnerabilidad en determinadas circunstancias. La judicialización del derecho a la salud, que es lo que hablamos en la Argentina a partir del caso Campodónico de Vivacqua, principalmente, que no es propio del sistema nacional. Es propio y común el amparo de salud bajo las distintas denominaciones que pueda tener, acción de protección, acción de tutela en Chile, etcétera, etcétera. Es un patrimonio común, si quieren llamarlo así, fundamentalmente de los países latinoamericanos. Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, etcétera, sufren el mismo problema de la judicialización del derecho a la salud. Es decir, que tristemente las personas, para satisfacer distintas necesidades vinculadas al ámbito de la salud, deban acudir al sistema judicial para obtener lo que previamente se les ha denegado. Coincido plenamente con Tristán en cuanto a que la cuestión vinculada a las personas en situación de vulnerabilidad, una de ellas es justamente las personas con problemas de salud,
¿Qué más vulnerable que aquel que debe acudir al sistema judicial por la gravedad de su cuadro para requerir que ordenen su intervención quirúrgica? Aquel padre que tiene que recurrir a la justicia para reclamar los medicamentos urgentes que debe seguir por un tratamiento de su hijo. Aquella persona con discapacidad que es discriminada y que no le brindan el tratamiento que permite que de alguna manera pueda insertarse en condiciones de igualdad en el ámbito social. ¿Qué más situación de vulnerabilidad que esa a la cual se adicionan generalmente que quienes acuden al sistema judicial en procura de satisfacer necesidades vinculadas a las prestaciones médicas es los padres respecto a sus hijos, personas mayores y personas con discapacidad o sectores excluidos en cuanto al grado de pobreza que padecen? Entonces, el problema de la judicialización, el acudir a la justicia en procura de la satisfacción de prestaciones médicas, es un fenómeno que ocurre vinculado principalmente a las situaciones económicas de crisis que los países en conjunto de Latinoamérica viven y que en general postergan la satisfacción progresiva de este derecho social o este derecho económico social. Fíjense que el derecho a la salud se vincula con el brindar en la máxima posibilidad que tiene un Estado la mayor satisfacción en salud física y psíquica, el disfrute máximo, como dice el artículo 12 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la medida de las posibilidades de un Estado y a los fines de respetar la dignidad humana. Fíjense que el derecho a la salud ya nos habla en la medida de lo posible, en la medida de lo posible de los recursos económicos, y estos estados latinoamericanos, en cuanto profundizan sus grandes crisis económicas, por supuesto que generan menos posibilidad de avanzar progresivamente en la satisfacción de los derechos y generan además, una cosa a la cual me quiero referir, como situación de vulnerabilidad, un criterio de desigualdad estructural. Fíjense que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha ingresado de lleno, por lo menos desde el año 2015, en la reparación, indemnización y restablecimiento de derechos económicos, sociales y culturales, nos marca la importancia que ellos tienen, en la comunidad americana, las grandes vulneraciones que existen y las grandes deudas que los estados tienen en cumplir y satisfacerlos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos tan paradigmáticos como el caso Vera Rojas o el caso Poblete Vilches, nos dicen que tenemos que evaluar la cuestión vinculada al derecho a la salud, que es un derecho autónomo según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un derecho judiciable y que tiene plena autonomía para ser reclamado, encuadrado en el artículo 26, pese a que no lo mencione expresamente, pero por referencia o por redirección a la Carta de la OEA, dice que fundamentalmente la cuestión vinculada al derecho a la salud o a los derechos económicos, sociales y culturales debe ser enfocada, debe tener un enfoque estructural, de igualdad estructural y de interseccionalidad. Fíjense ustedes que acá juega no simplemente tener en consideración la no discriminación en virtud de la igualdad formal, con parámetros objetivos como la nacionalidad, la raza, la edad, el sexo, la idea religiosa a la cual yo pertenezco, orientación sexual, etc., sino que acá se apunta a un criterio de igualdad superador, si ustedes quieren, de la igualdad formal que puede estar consagrada en el artículo 16 de la Constitución Nacional, sino que la reforma del 94, como ustedes bien marcaron, como marcó el doctor Grau, como marcó Tristán, marca una clara diferencia respecto a los ideales constitucionales de la Constitución del 53-60. A través de distintos incisos plasmados en el artículo 75 y también en el artículo 35 de Derechos Políticos, es claro que dentro de los ideales constitucionales, más allá de la igualdad formal, y como lo dice el artículo 75 y inciso 23, se pretende garantizar la igualdad real de oportunidades. Y no es lo mismo igualdad formal que igualdad real. Porque la igualdad real, a diferencia de la igualdad formal, requiere, como lo vimos mencionando incluso en la cuestión vinculada al acceso a la justicia, de acciones positivas por parte del Estado, ya sea a través del Poder Legislativo, el Ejecutivo y fundamentalmente tengamos en cuenta, e incluso el Judicial.
La igualdad real lo que apunta es que a través de acciones positivas se permitan que grupos que tradicionalmente han sido vulnerados o han sido postergados o débilmente protegidos, o aquellos que por cuestiones estructurales en la sociedad se encuentran en una situación de sometimiento o subordinación, esas acciones positivas tiendan a equilibrar esas grandes desigualdades de manera tal de que todos tengamos igualdad estructural de oportunidades. Y la igualdad estructural de oportunidades, ¿a qué apunta? Apunta a evaluar que no basta con no discriminarme en un concurso por una cuestión de nacionalidad, o por una cuestión de religión, o por una cuestión de edad. Tengo que ir ex ante y evaluar en qué condiciones llego yo a poder concursar. Porque lo cierto es que por las grandes desigualdades estructurales que se generan, se fomentan y se profundizan en nuestras sociedades, lo cierto es que un sinnúmero de personas nunca van a llegar a ese concurso, aun cuando no sean discriminadas por su edad, nacionalidad o religión. Y es ahí donde se apunta a las acciones positivas, brindar acciones positivas, acciones que requieran hacer algo por parte del Estado a través de sus políticas públicas, para dejar de lado y balancear a los distintos integrantes de la sociedad de manera tal que sí posteriormente puedan llegar a ese criterio de racionalidad o igualdad formal. La igualdad real nos pone a todos en igualdad de situaciones frente a la competitividad propia que se requiere en la vida de un Estado, para poder todos participar de esa vida en sociedad. Y hay dos derechos que tienen fundamental importancia en la cuestión vinculada a la igualación estructural. Y ellas son fundamentalmente el derecho a la educación, en el cual tenemos que leer el 75, inciso 19, en el cual se plasma un ideal de gratuidad y equidad, lo que nos está manifestando, nos está marcando que lo que pretende la Constitución como ideal es que todos puedan acceder y puedan tener la educación necesaria para posteriormente competir en la sociedad. Y otro de los derechos fundamentales o instrumentos para lograr esa equiparación es la salud. Porque hay ciertas enfermedades incluso que son propias de la desigualdad estructural. Quiero marcar con esto que hay ciertas enfermedades que son propias de la pobreza y que se agravan con la pobreza. Y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, y también la cuestión vinculada al derecho a la salud debe ser evaluada con un criterio de interseccionalidad, que significa no profundizar las múltiples discriminaciones. Mujer negra, mujer judía, etcétera, etcétera, que son las que profundizan. Recuerden que la interseccionalidad o el criterio de desigualdad interseccional nace en Estados Unidos a raíz justamente de una mujer que era negra vinculada a la docencia. Pero posteriormente este contexto, o este concepto, mejor dicho, de interseccionalidad, se ha expandido respecto a aquellas situaciones en las cuales las discriminaciones son múltiples. ¿Qué es lo que genera también la cuestión vinculada a la judicialización del derecho a la salud? Más allá de la situación social que viven los países de nuestros continentes y esa gran desigualdad estructural que impide que muchas personas puedan acceder a las cuestiones vinculadas a las prestaciones médicas mínimas que se requieren. Porque como dice Tristán, antes de pasar a otras cuestiones vinculadas a la salud, lo cierto es que aun cuando tenemos una pluralidad de normas que protegen a distintos grupos o a distintos sectores de la sociedad, niños, mujeres, personas en discapacidad, personas, etcétera, las personas que están sujetas a las comunidades indígenas, personas privadas de su libertad, etcétera. Recuerden respecto a las personas privadas de la libertad que mencionó Tristán recién, que en mayo de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunció una opinión consultiva, la 29 del 2022, referida a los derechos de las personas privadas de la libertad, y particularmente en esa opinión consultiva se refirió a sectores en condiciones de vulnerabilidad, se refirió a las mujeres, se refirió a los hijos de esas mujeres privadas de la libertad, a esos menores, se refirió a los grupos LGTB, se refirió también a las personas mayores, y en todas esas referencias hizo hincapié en la protección necesaria del derecho a la salud. Que el derecho a la salud, que hoy estamos mencionando, nos referimos a las prestaciones médicas, pero por supuesto que hay una serie de condicionantes vinculados al derecho a la salud. Por eso el derecho a la salud es transversal. ¿Qué significa ser un condicionante?
son condicionantes para que yo pueda vivir en salud, un hábitat sano, agua potable, condiciones laborales dignas, educación, etcétera, etcétera. Sin educación tampoco hay posibilidad de gozar adecuadamente del derecho a la salud. Por ejemplo, el caso de la educación sexual. Es claro que la falta de educación genera toda una serie de consecuencias negativas en el ejercicio claro del derecho a la salud. Las otras cuestiones que generan inconvenientes en cuanto a la judicialización del derecho a la salud radica en el particular esquema que tiene la Argentina en cuanto a la prestación de la salud. Fíjense ustedes que nosotros tenemos un sistema fragmentado de derecho a la salud, un sistema fragmentado en lo que hace a la salud o a la organización de la salud. ¿Por qué digo fragmentado? Y porque tenemos 3 niveles. Tenemos la salud en nación, provincia y municipios. Obligaciones concurrentes por parte de la nación y conjuntamente con las provincias. Además de provincia-municipio. Con lo cual ya de alguna manera se complejiza esa estructura federal por las grandes desigualdades internas que tenemos respecto a las distintas provincias que conforman la nación argentina. Además, tenemos una segmentación o una doble fragmentación en las prestaciones de salud. ¿Qué queremos decir con esto? Y que tenemos prestaciones que están a cargo de obras sociales, prestaciones que están a cargo de prepagas, prestaciones que están a cargo del Estado provincial, prestaciones que están a cargo del Estado nacional, prestaciones que no están incluidas, u obras sociales que no están incluidas en la Ley Nacional de Seguro Social de Salud, con lo cual es sumamente complejo, fragmentado y segmentado. Eso genera y origina que en muchos casos deban promoverse pretensiones de amparo ante el desconocimiento preciso de quién es el que debe ser el obligado a cumplir con la prestación. Y aquí tenemos que mencionar claramente que independientemente de que exista obra social, de que exista medicina prepaga, de que exista el Estado provincial como obligado primario a satisfacer prestaciones médicas, el Estado nacional es el ente rector del sistema de salud, quien garantiza el derecho a la salud y asume las obligaciones consecuentes a través de los distintos tratados internacionales que ha suscrito y, como dijo Tristán, forman parte o se equiparan a la Constitución Nacional, tienen fuerza constitucional, no están dentro de la Constitución, sino que tienen jerarquía, tienen fuerza constitucional. En todos ellos el obligado inmediato es el Estado Nacional, con lo cual no puede excusarse para dejar de cumplir en las obligaciones que tengan los estados internos, como el caso de las provincias, o en el caso de obras sociales o medicina prepaga, donde la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ximénez Prestes o en el caso Vera Roja, resultó el año pasado, ha dicho que el Estado tiene una obligación de fiscalizar, de controlar, y es responsable por lo que hagan las entidades privadas a las cuales el Estado le ha delegado la función de prestaciones médicas. Quiero decir con esto, en virtud de todas las obligaciones que el Estado ha asumido, quien tiene la responsabilidad primaria en cuanto a la garantía del derecho a la salud es el Estado nacional, el Estado federal. Independientemente de las obligaciones que le correspondan en igualdad a las provincias, a los municipios, a las obras sociales, etc., pero que cuando estamos en juego en cuestiones vinculadas al derecho a la salud, no valen esas defensas en las cuales fuiste vos, soy yo, etc., y se van quitando y se van echando la culpa los unos a los otros, y el Estado valiéndose de defensas que la propia Corte Nacional le ha dicho ya usted no puede oponer. Es decir, al día de hoy, y esto lo verá Tristán en los amparos que se interponen ante que llegan a la Cámara Federal, el Estado federal sigue basándose, yo no soy obligado a cumplir. Es obligación de la provincia, es una obligación concurrente. Y sin embargo, obligaciones concurrentes no significa deslinde de responsabilidades absoluto. Obligaciones concurrentes significa usted, señor, como Estado Nacional, tiene que ser el equilibrador del sistema de salud, actúa junto con la provincia y es una obligación, una atribución concurrente de coordinación y de supervisión por parte del Estado Nacional. A ello debemos sumar que a la fragmentación y la segmentación debemos sumar además la ausencia de políticas públicas claras en materia del derecho a la salud. Si bien es cierto que tenemos un sinnúmero de leyes, tenemos un sinnúmero de decretos, un sinnúmero de resoluciones, tenemos ministerios de salud,
Lo cierto es que los legisladores van dictando leyes, leyes y leyes que amplían las obligaciones a cargo de las entidades prepagas, de las obras sociales, y en definitiva obligaciones que tendrá que cubrir el Estado Nacional o el Estado Provincial, a través de las prestaciones médicas obligatorias. Ustedes saben que a través de la ley 23661, que es la ley que crea el seguro social de salud, se establece una especie de seguro, y que tiene una enumeración en su artículo 1 y 2 que parece que viviéramos en Canadá, porque habla de la no discriminación, igualdad de prestaciones, etcétera, que la máxima, es decir, las máximas prestaciones que sean posibles, evitar todo tipo de discriminación geográfica, social, económica. Lo cierto es que después establece esa propia ley como prestadores o agentes de ese seguro a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga, dejando fuera un sinnúmero de obras sociales que en principio no parecerían obligadas por ese propio plan médico mínimo obligatorio que la ley establece. Esos agentes de seguro de salud deben cumplir. ¿Esto qué significa? Amparo de salud. ¿Por qué? Porque yo voy reclamando a la provincia o voy reclamando a las obras sociales que en principio quedaron fuera del sistema del seguro de salud, como la del Poder Judicial de la Nación, la del Poder Legislativo, la de la Policía Federal, la de las Fuerzas Armadas. Yo voy reclamando a todas ellas el contenido mínimo de la 2361, es decir, el contenido mínimo del plan mínimo obligatorio. ¿Me entienden? Porque ese plan mínimo obligatorio es lo que el Estado dice es lo mínimo que se debe prestar. En consecuencia, ¿por qué discriminar conforme a la provincia o la obra social a la que pertenezco? Si eso fuera así, si el plan médico obligatorio solo rige respecto a los agentes nacionales del seguro de salud, no cabe duda que ese criterio antidiscriminador que sostiene la ley 2061 profundizaría las discriminaciones, porque generaría mayores desigualdades dentro de los ámbitos de las provincias que no pueden cubrir, muchas de ellas, ese plan mínimo obligatorio. Y a esto se suma, fíjense ustedes, que el legislador va dictando leyes y leyes que aumentan e incrementan el plan mínimo obligatorio, especificando o por sujetos o por la enfermedad. Recientemente, las últimas que ha dictado, ¿cuáles son? La ley de tratamientos paliativos y la ley pediátrica contra el cáncer. Sin embargo, estas leyes no son reglamentadas e incluso, en muchas de estas leyes no se determina la asignación de fondos para hacer cumplir, para que estas leyes sean realmente eficaces y cumplibles. Entonces, fíjense que contribuye todo esto además a la judicialización. ¿Por qué? Porque estamos recurriendo al amparo porque se generan desigualdades o dudas o incertidumbres respecto a cuáles son las prestaciones que se pueden exigir. Se aumentan, se incrementan en la letra, pero en los hechos eso no es lo que sucede. Al mismo tiempo, el plan médico obligatorio, el plan mínimo obligatorio que deberían cumplir o deberían cumplir los agentes del Seguro Social de Salud, o los agentes de salud, del Seguro de Salud, perdón, no se actualiza como debe actualizarse. La dinámica de la ciencia médica dispone la propia ley y las propias resoluciones del plan médico obligatorio debe ser constantemente actualizado, porque la dinámica médica va descubriendo nuevas soluciones y nuevas prestaciones que deben ser cubiertas. Y sin embargo, el plan médico obligatorio no se va actualizando conforme a los tiempos de la ciencia médica. Todo eso va contribuyendo innecesariamente a judicializar el amparo. Por supuesto, acá marcamos, sobre todo, vamos a terminar hoy la clase, ustedes me avisan cuando quieren que termine, porque yo por ahí, si me dejan hablar, yo sigo. La cuestión es que, vinculada a las personas en condiciones de vulnerabilidad, por supuesto que la protección se va a incrementar. Se requiere una tutela preferente, se requiere que se refuerce la tutela de las personas en situaciones de vulnerabilidad, y el amparo va a tener mucho que ver en esto, si realmente entendemos qué es lo que se puede reclamar a través de la vía del amparo. Porque cuando uno judicializa el amparo o las prestaciones médicas, y lo que reclama a través del amparo son prestaciones médicas no cubiertas, ni expresa ni implícitamente por el plan médico obligatorio, y acá hago un paréntesis. Recientemente hemos publicado con el doctor Toledo un trabajo respecto a un comentario del fallo Mármol,
que es un fallo de la Cámara Federal de Salta, en la cual la Cámara Federal hizo lugar al amparo en el cual se pedía un medicamento de aquellos que son sumamente costosos. Aquellos medicamentos que están fuera del PMO, es decir, que son sumamente costosos y que son para las enfermedades huérfanas, es decir, lo que se llaman enfermedades huérfanas son aquellas que no tienen una protección, un medicamento específico. En este caso se trata de un medicamento contra el enanismo. Un medicamento que está en fase de estudio, que si bien ha sido aprobado en Estados Unidos y se contaba también en fase de estudio en Europa, no obstante, en el ámbito argentino, la ANMAT no lo ha aprobado. Es una enfermedad sumamente costosa en cuanto a su tratamiento, sobre todo por su enfermedad crónica, y obviamente este medicamento no estaba incluido en el PMO, fundamentalmente porque tampoco está autorizado. Sin embargo, la Cámara Federal, como el juez de primera instancia, hicieron lugar al amparo. Fíjense que esto es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta y sobre el cual habría mucho más que hablar, que es que en realidad a través del amparo, y en esta cuestión los jueces no ingresan a tratarla, porque en el caso Mármol, como pasó en el caso Campodónico de Vivacqua, como pasó en el caso de Asociación Bengalensis, proceso colectivo, el Estado alegó falta de recursos para asumir el costo del medicamento. Si bien son distintas las situaciones en Campodónico o en Asociación Bengalensis respecto a Mármol, lo cierto es que en Mármol este medicamento no estaba incorporado al PMO, es un medicamento experimental, en fase de estudio, de alto costo, para asumir lo que llaman enfermedad catastrófica. Justamente enfermedades catastróficas son aquellas que por el alto costo que insume su tratamiento generan un gran dispendio en el presupuesto de quien debe asumir el costo. En este caso era el Estado, la prepaga, a las cuales se demandaron. Pero ¿qué quiero marcar con esto? Que en esta cuestión de los amparos, lo cierto es que los jueces, ya sea primera instancia, Cámara, e incluso la propia Corte, nunca se expiden claramente respecto a la defensa que opone el Estado frente a la falta de recursos para asumir el costo de estos medicamentos. Y fíjense, no estamos hablando de obligaciones mínimas que el Estado debe asumir conforme a los tratados internacionales en las cuales nunca puede excusarse por carecer de recursos. Estamos hablando de obligaciones que exceden lo mínimo y que nos ponen frente al dilema de qué es en cuestiones de salud lo que vamos a proteger. ¿Vamos a proteger condiciones mínimas de salud o un gasto mínimo de salud? ¿Cómo se garantiza la igualdad? Y la cuestión entonces, fíjense ustedes, que estos medicamentos de alto costo, que brindan sin evaluar la cuestión vinculada a los límites del presupuesto, recursos escasos, está incidiendo que si debo brindárselo a esta persona y a otra más y a otra más, está incidiendo en que los jueces, quizás por el instrumento no adecuado para hacerlo, y seguramente sin los elementos adecuados de conocimiento, porque no los tienen, y si incluso sin la evidencia científica respecto al resultado, está afectando al resto de la sociedad y particularmente al resto de las personas en condiciones de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque como marcó Tristán, lo cierto es que debemos hacer una seria crítica entre nosotros, aún gozando de beneficio de litigar sin gastos, de gratuidad o lo que fuere, que el amparo a nivel federal no lo tiene, tengo que pedir el beneficio de litigar sin gastos para eximirme de las costas, e incluso respecto a la tasa judicial, fíjense ustedes que si bien se difiere, si pierdo tengo que pagarla, a diferencia de lo que pasa en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que el amparo está exento de costas y de gastos, es gratuito verdaderamente. Y esto nos va marcando también otra cuestión. El amparo de salud requiere una especificidad en su tratamiento legislativo que lo diferencie del amparo general. Es lógico que reclamemos que quien va en semejante grado de urgencia, de incertidumbre, de zozobra, tenga que hacerse cargo de los gastos y que esté pensando en el abogado y en la tasa judicial. Quien no ha pasado una cuestión de salud, quizás no mensura adecuadamente las consecuencias que esto provoca. Imagínense frente a la urgencia, la emergencia, interrumpir un tratamiento que no se puede interrumpir. Me lo están negando, me están pidiendo ampliación de datos
yo voy a la justicia y encima estoy pensando en cuánto me puede salir. Porque me va a salir. Y quienes pueden acceder al sistema judicial, en realidad, por eso hablaba de la crítica, no son las personas en general en situaciones de vulnerabilidad. Pese a las reglas de Brasilia, que son las que mencionan que personas en situación de vulnerabilidad a los fines de las reglas son aquellas que no pueden ejercer plenamente el derecho a la jurisdicción, y las menciona, y las enumera, lo cierto es que quienes logran, a través de los amparos frente a enfermedades catastróficas o sumamente costosas, llegar a la justicia son personas que pueden hacerlo, que tienen recursos económicos para hacerlo. Y entonces fíjense que estamos hablando del primero en la fila. El primero en la fila muchas veces genera efectos distorsivos en el propio sistema de salud y en la propia prestación de las otras obligaciones que el Estado debe asumir, educación, etcétera, etcétera. Porque de algún lado está sacando los recursos. Y el juez no ha evaluado de dónde van a salir esos recursos. Lo que quiero marcar acá es que el amparo no siempre es la solución precisa para todas las cuestiones vinculadas a las prestaciones de salud. Aquellas prestaciones que no están expresa o implícitamente previstas en el PMO, y aclaro, ¿qué quiero decir con implícitamente previstas? Aquellas que son equiparables a otras prestaciones incluidas expresamente, pero que por la propia dinámica médica son menos gravosas en cuanto al riesgo de salud que provocan. Por ejemplo, no es lo mismo una cirugía a cielo abierto que una cirugía por bypass o cirugía laparoscópica. Y que por ahí es posible que no esté prevista la laparoscópica, pero si estaba previsto una cirugía a cielo abierto para la misma enfermedad o la misma patología, obviamente debemos entender incluida aquella que es generadora de menores riesgos para la salud de la persona. Bien, entonces hablamos de expresa o implícita. Pero cuando siquiera está implícitamente previsto, porque quien está a cargo de la confección del presupuesto ha entendido que no puede satisfacerlo, que no puede cubrirlo, en esos casos, el amparo, sin duda para mí, no es la vía adecuada para lograr esa prestación. Porque si no estamos hablando de una desigualdad, el que primero llega obtiene la prestación. Seguramente en estos casos tenemos que pensar o en procesos colectivos o en procesos estructurales. Es decir, estamos marcando que la protección de las distintas prestaciones o necesidades vinculadas a la salud no solamente deben vehiculizarse por vía del amparo. Algunas sí, otras no. Porque si hacemos todo amparización, terminamos quizás perjudicando al propio presupuesto y en última instancia a los sujetos pasivos de esa pretensión, que somos todos nosotros, que somos quienes contribuimos con nuestros impuestos a los gastos del Estado. Yo acá quería marcar, pero vamos a ir avanzando, las distintas normas que protegen, pero vamos a ir directamente al amparo de salud. Vamos a ir directamente al amparo de salud y las particularidades que este amparo ofrece, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como yo les decía el día de ayer, hablando de prestaciones o de obligaciones que deben ser efectivamente cumplidas, se ha pronunciado, como lo venía haciendo, respecto a que el amparo, cuando está en juego derechos de personas en situación de vulnerabilidad, por lo general es la vía preferente, la vía adecuada, en tanto y en cuanto no sean cuestiones que requieran mayor debate o prueba. En el caso que yo les mencionaba, resuelto el día de ayer por la Corte Nacional, se refiere a una persona mayor, una persona adulta, a una persona mayor. La Corte se ampara a los fines de resolver la cuestión en el Tratado Interamericano de Protección de Personas Mayores, en las cuales se establecen obligaciones específicas en materia de salud y también obligaciones específicas en materia de tutela judicial efectiva. Habla de una tutela judicial de las personas mayores, obviamente, por las cuestiones biológicas, de que debe ser una justicia rápida. Es decir, tenemos que brindar respuestas en un tiempo razonable, pero que sea más breve que el tiempo normal. Por supuesto, en tanto y en cuanto el litigio lo amerite y lo permita. ¿Bien? Es decir, no es que toda la cuestión vinculada a la persona mayor va a ser tramitada por vía de un amparo. Aquellas que sean propias de derechos fundamentales, como es el derecho a la salud, del cual dependen otros tantos derechos, y en los cuales el propio tratado refiere a una tutela judicial efectiva inmediata. Con respecto a esta cuestión vinculada a la tutela judicial efectiva, y está vinculado al amparo de salud, recuerden que también lo dice la Corte en este fallo, que lo vamos a ver al final del PowerPoint, la tutela judicial efectiva requiere de buscar instrumentos que sean razonablemente proporcionales al litigio que se debe solucionar, o a la controversia, o al conflicto que se debe solventar.
La tutela judicial efectiva se expande desde dos perspectivas en este caso. Primero, no todas las herramientas son iguales. Debemos buscar razonablemente cuál es la herramienta que se adecúa en proporción al conflicto de que se trata. En los casos de salud tenemos urgencia, inmediatez y en general, si no son cuestiones como enfermedades catastróficas o enfermedades no previstas en el plan médico obligatorio, son enfermedades o son cuestiones que no requieren mayor debate o prueba. Basta con el certificado médico, con la historia clínica y una mínima prueba para acreditar la necesidad que se requiere a través de esa vía. Máxime cuando estamos frente a personas en situaciones de vulnerabilidad. La Corte ha dicho que en estos casos se agrava la exigencia de obtener a través de las vías rápidas y expeditivas la solución del caso concreto. A punto tal, esto lo conoce Tristán mejor que yo, vinculado al recurso federal, que la Corte, cuando le llegan amparos de salud vinculadas a personas en situación de vulnerabilidad, fundamentalmente personas mayores, hace uso del artículo 16 de la Ley 48 y resuelve positivamente la cuestión. No reenvía el expediente a la instancia originaria, sino que directamente resuelve la cuestión por la urgencia que requiere la solución del caso. Fíjense entonces la judicialización del derecho a la salud y el amparo como una de las vías que se utilizan a los fines de obtener las prestaciones médicas. Fíjense que acá marcamos que el amparo puede tramitar por las dos vías, o el amparo individual o el amparo colectivo. Por supuesto que el amparo colectivo debe reunir las condiciones o los presupuestos que la Corte pretorianamente ha establecido en el caso Alavi, porque recuerden que al día de hoy, pese a la reforma del 94, llevamos unos tantos, casi 30 años, sin ley nacional que regule los procesos colectivos. Simplemente contamos con las acordadas de la Corte, la acordada 12 del 2016, y con la acordada 30 del 2012 respecto a los registros públicos, pero carecemos de una ley que establezca cuáles son los presupuestos que habiliten un proceso colectivo. Recuerden que los presupuestos han sido establecidos pretorianamente ante su ausencia para la defensa de los derechos individuales homogéneos, para los derechos individuales homogéneos, en el caso Alavi, donde establecen los presupuestos sustanciales y los presupuestos procesales, siguiendo de alguna manera la regla 23 de las asociaciones de clase de Estados Unidos. Pero recuerden que podemos promover estos procesos colectivos, fundamentalmente adquieren relevancia en cuestiones vinculadas al derecho a la salud, porque la Corte Nacional, en el caso Alavi y en casos posteriores, ha dicho que cuando está en juego el derecho a la salud, o cuando está en juego la protección de sectores débilmente protegidos o postergados, no juega la regla de que yo tengo que acreditar que el acceso a la justicia me está imposibilitado, es dificultoso o complejo, como lo es en otros procesos de naturaleza económica. Recuerden que juega la excepción y que en el caso de las protecciones de grupos o de derechos vinculados como, por ejemplo, esenciales como el derecho a la salud, en esos no tengo que demostrar la dificultad que tengo en acceder a la justicia o que el costo que voy a tener que invertir en la justicia es más alto que el beneficio que puedo obtener. Muy importante el caso Alavi a los fines de la protección colectiva del derecho a la salud. El de amparo también puede tramitar por vía individual cuando quien lo promueve es una persona que va en busca de una prestación que le es propia, que le ha sido reconocida por ley. Recuerden que el amparo siempre juega frente a la existencia de un derecho cierto y líquido. Yo debo demostrar que tengo ese derecho a reclamar esa prestación médica. Y en muchos casos, como yo les mencionaba, se promueven procesos individuales frente a situaciones que en realidad son cuestiones estructurales, y en cuyo caso lo que se debe promover es un proceso estructural, porque el proceso individual no va a dar respuesta a ese complejo o esa multiplicidad de causas que están generando una situación de desigualdad estructural. Como ejemplo, un proceso estructural les puedo mencionar el caso CEL, ¿se acuerdan? El caso Berbisky respecto a las cárceles en la provincia de Buenos Aires, con respecto a las personas detenidas sin sin condena definitiva. Fíjense que en esos casos no bastaba con satisfacer la pretensión de un solo detenido, porque las cuestiones que se planteaban eran cuestiones de carácter estructural, edilicias, sanitarias, etcétera, que requieren una solución única y multicausal. Con respecto al amparo individual, para ir cerrando hoy, fíjense que el amparo individual tiene toda una historia en Argentina. Ustedes, no voy a detenerme mucho en la historia porque no podemos por razones de tiempo. Pero recuerden que aquello que nació bien no se desarrolló bien en la Argentina. Aquello que nace muy bien en el caso Siri, por la negativa anterior de la justicia
de reconocer la protección sumaria de derechos distintos a la libertad física, sin una ley que creara la garantía del amparo, se deja de lado en el caso Siri. En el caso Siri, en el cual ustedes todos saben a la que se refiere, fue un fallo dictado con posterioridad al derrocamiento de Perón por la Corte de la Revolución Libertadora. Es un amparo contra actos de autoridad pública. Es una empresa editorial de la cual no se sabe por qué está clausurada, es decir, no se sabe ni los motivos ni quién ordena. Es confusa la situación. Lo cierto es que el propietario era un diputado provincial por parte del justicialismo, Ángel Siri, y en el cual se llega a la Corte invocando la libertad, la tutela de la libertad de expresión, siquiera se lo menciona como amparo. Pero la peculiaridad del caso Siri, para entender nuestro amparo actual, la peculiaridad del caso Siri es que las causales por el cual se promueve son causales análogas a las que permiten interponer un habeas corpus. Se desconoce la autoridad que ha ordenado la clausura del periódico y se desconocen los motivos. Fíjense que son las mismas causas que habilitan un habeas corpus. En el caso Siri, en muy pocos renglones, en unas oraciones bastante sintéticas y recurriendo a Joaquín González, la Corte cambia su criterio anterior y reconoce ahora, en este caso, de que en la Constitución Nacional, por ser una norma operativa, una norma de efectividad inmediata y que tiene fuerza vinculante, si esa norma reconoce toda una serie de derechos, es lógico, se infiere del fallo, que hay una garantía implícita en el texto constitucional que garantiza el ejercicio de esos derechos. Si esos derechos que están prometidos en la Constitución tienen fuerza vinculante, son ejercitables, obviamente que ante la restricción de esos derechos debe existir una garantía que los haga efectivos. Y ante situaciones similares a la del habeas corpus, la Corte entiende, esa garantía para restablecer, fíjense ustedes, el goce inmediato de un derecho es el amparo. Posteriormente vamos a tener el caso Cot, que también es una respuesta pretoriana de la Corte Federal, frente ahora a un acto de particulares, empleados que toman una fábrica en un conflicto gremial y en un reclamo por el despido de los representantes gremiales. Sin embargo, en este caso, Cot, que lo resuelve una Corte que ya está integrada de manera distinta del caso Siri, había sido ampliada en el gobierno de Frondizi, y por ser un conflicto particular, la respuesta ya es distinta. Se establecen presupuestos para justificar la admisibilidad del amparo. Pero vuelvo a repetir, porque está en juego o está presente un acto de una persona privada. Y se establecen los clásicos presupuestos que describen nuestra acción de amparo, que hoy incluso están reconocidos en la Constitución. ¿Cuáles son esos presupuestos? Que exista un acto o una omisión manifiestamente arbitrario e ilegal. Que la cuestión no requiera mayor debate o prueba y que los procesos ordinarios causen un daño grave e irreparable, y en esos casos se abre el amparo, como una vía subsidiaria. ¿Para qué mencionar la ley 6986, una ley que regula el amparo contra actos de la autoridad estatal, en la cual se crea lo que dice Carrió, una ley de desamparo? Fueran tantas las restricciones para recurrir al amparo, que en realidad el amparo era prácticamente una actividad heroica. Y finalmente llegamos a la reforma del 94. La reforma del 94 no varía sustancialmente la cuestión vinculada al presupuesto del amparo o a la situación de amparo. El amparo solo va a ser admisible en tanto en cuanto haya un acto o una omisión manifiestamente arbitraria o ilegal. Pero además, recuerden que a través de la construcción hecha por caso Cot 16986, el amparo se lo concibió siempre como una herramienta subsidiaria. Solo juega en tanto y en cuanto yo, como amparista, demuestre, tengo la carga de la prueba de acreditar el daño grave e irreparable que me ocasiona las vías ordinarias. El legislador presume que esas vías son las más eficaces o más idóneas para proteger el derecho de que se trata. Y en la Constitución del 94 se agregó a la situación de amparo descripta un condicionante, en tanto y en cuanto no exista una vía judicial más idónea. Y acá se abrió con respecto a la vía judicial más idónea todos los interrogantes respecto a si la reforma mantuvo el criterio anterior de que el amparo es subsidiario o de que el amparo es una vía principal. La cuestión que, yendo al amparo de salud, para ir concluyendo, y ver cuáles son sus particularidades, podemos coincidir o podemos decir que a lo largo de estos años la Corte ha ido creando, vinculado al tema de la salud y al amparo individual, lo cual también puede jugar para el amparo colectivo, no así el proceso estructural, un amparo específico, particular y diferenciado del amparo general. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Corte ha ido
a los fines de determinar si el amparo es una vía principal o una vía subsidiaria, que tiene mucha importancia con respecto al desplazamiento del amparo sí o no por otros procesos, y a la carga del amparista de demostrar el daño grave e irreparable que ocasionan los procesos, la Corte ha ido generando un amparo, si ustedes quieren, construyendo un amparo, en aquellos casos en los cuales está en juego el derecho a la salud, y fundamentalmente cuando está en juego el derecho a la salud de personas en situaciones de vulnerabilidad, un amparo específico, propio y distinto del amparo general. ¿Por qué? Porque cuando está en juego el derecho a la salud y frente fundamentalmente a enfermedades graves y frente a personas en situaciones de vulnerabilidad, la Corte entiende que el amparo, en tanto y en cuanto se den sus presupuestos, es la vía preferente y más adecuado. Es decir, como lo dijo ayer, es el medio imprescindible o imperioso. En aquellos casos en los cuales está en juego una prestación médica y se trata de una cuestión grave, y además sumemos la cuestión de la vulnerabilidad o de las personas en situación de vulnerabilidad, se deja de lado el criterio general de que el amparo es un remedio subsidiario que juega en defecto o ante la ineficiencia de los procedimientos ordinarios. Es una vía preferente y yo no tengo por qué demostrar la ineficiencia o el daño grave que me generan los remedios ordinarios. Además, tampoco se exige, pese a que no lo dispone el artículo 43, el agotamiento de la vía administrativa. Recuerdan acá, tenemos el caso Judith María, en el cual la Corte Nacional dijo que en los casos en los que esté en juego el derecho a la salud o las cuestiones vinculadas a las prestaciones médicas, no debe extremarse el recaudo del agotamiento de la vía administrativa. Es más, en estos casos, por lo general, no se exige ningún agotamiento de esa vía, basta con demostrar el incumplimiento por parte del obligado a satisfacer la prestación médica. La otra cuestión muy importante respecto al amparo individual y que lo diferencia del amparo general es la cuestión vinculada al plazo de caducidad. Ustedes saben que el amparo, fundamentalmente, en el caso de la ley 1986, una cuestión que ha sido muy discutida, si subsiste o no el plazo de caducidad, la cuestión es que sin ingresar a ese tópico que genera tantas rispideces respecto al plazo de caducidad, lo cierto es que en materia de salud la Corte ha recurrido al criterio de las prestaciones periódicas o de la legalidad continuada, con lo cual significa que en tanto la prestación no se cumpla al proponer el amparo, durante el amparo y al momento de dictar sentencia, el plazo se va corriendo día a día, con lo cual se va renovando ese plazo de caducidad, lo cual significa que en los hechos, en materia de salud, en general no se cuenta el plazo de caducidad, y en aquellos casos en que se lo ha contado, la Corte siempre dice que debe ser un contado en favor y con criterio flexible, y cuando está en juego el derecho a la salud, no se puede recurrir a criterios, es decir, rígidos o criterios que vulneren el derecho a la salud. Además, en los amparos de salud, a diferencia quizás del amparo de otros derechos, se incrementa por ser una tutela diferenciada, urgente y preferencial los deberes oficiosos de los jueces, en el sentido de que los jueces deben impulsar ese curso del amparo y además tienen que contribuir a esa tutela judicial efectiva del derecho a la salud. Y para concluir, fíjense ustedes que en los amparos de salud debemos interrogarnos también respecto al cauce procesal por el cual deben tramitar. ¿Y por qué interrogarnos sobre el cauce procesal? Porque ¿cuál es la realidad cotidiana respecto al cauce por el cual se vehiculiza la obtención de la prestación médica? A través de medidas cautelares o a través de medidas anticipadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tendríamos que interrogarnos respecto a, ¿es posible que convivan en un mismo proceso dos tutelas urgentes? Es decir, el amparo ya es una tutela urgente. Pero fíjense ustedes que en los casos de salud, además, se satisface generalmente la prestación o el objeto de la pretensión total o parcialmente a través de una medida anticipada de urgencia. Con lo cual, en muchos casos, el amparo no llega siquiera a la sentencia porque muere, entre comillas, con la obtención de la medida cautelar e incluso, fíjense ustedes que en las provincias, distintas provincias donde existen legisladas procesalmente medidas autosatisfactivas, en general los litigantes se fugan hacia las medidas autosatisfactivas que son más sencillas, más simples que un proceso de amparo. Acá les marcaba, es decir, lo que pasó ayer, y con esto ya vamos cerrando,
que es GP.N contra Iosper, amparo, en el cual la Corte Suprema, fíjense qué dijo. La Corte Suprema ha dicho en reiteradas oportunidades que la vía del amparo es particularmente pertinente cuando se trata de la preservación de la salud y la integridad psicofísica. A ello cabe agregar que la peticionaria pertenece al colectivo de personas mayores, cuyos derechos a la vida y a vivir con dignidad en la vejez, a la salud y a la protección judicial efectiva se encuentran especialmente protegidos por la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En particular, el artículo 19 dispone que la actuación judicial debe ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor. Fíjense que ya el propio tratado habla de la necesidad de una protección judicial particularmente expedita. Y concluye la Corte Nacional, recurriendo al dictamen del procurador, que dice que en estas circunstancias el tribunal apelado interpretó, esto es muy importante, interpretó y aplicó los requisitos del amparo regulado por la ley local, soslayando el derecho a la tutela judicial efectiva y a interponer un recurso rápido y sencillo en tribunales competentes. Fíjense lo que le está diciendo la Corte, recurriendo al dictamen o remitiendo al dictamen del Procurador General, el amparo en los ámbitos locales, que esto ya se había interpretado así, tienen un paraguas protector, que es el artículo 43, y a su vez el artículo 43 se lee a la luz del artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica. Fíjense ustedes cómo el amparo se define, se recorta principalmente a la luz del artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, protección rápida y sencilla. Lo complementamos con el artículo 43 y las provincias deben hacer jugar una garantía análoga a la que surge el artículo 43 y el artículo 25. Con lo cual, sus amparos deben ser interpretados como se trata de una garantía federal, la 43, a la luz de lo que dispone la Constitución Nacional. Las provincias podrán darme un amparo mejor, más beneficioso, más sencillo, más rápido. Pero lo que nunca pueden hacer es agravar las condiciones del amparo, no solamente según la letra del artículo 43 de la Constitución y del artículo 25 del Pacto de San José, sino a través de la interpretación que de esas letras ha hecho la Corte Nacional. Lo cual de alguna manera la Corte me está diciendo, con un sentido moderno, con un sentido propio de la actual interpretación jurídica, de que las normas no son los textos legislativos, sino que las normas las crean los jueces a partir del texto legislativo. En fin, es un pequeño panorama que les quise dar respecto al derecho a la salud, respecto al amparo individual y respecto a las personas en situaciones de vulnerabilidad, y marcarles muy particularmente 3 puntos para cerrar. La judicialización del amparo de salud, por supuesto, no nos vanagloria. Por el contrario, la judicialización del amparo de salud es un elemento más que muestra las grandes crisis socioeconómicas que viven nuestros países. No es un mérito tener amparo de salud, por el contrario, es una buena herramienta, pero lo ideal sería no tener que llegar a la justicia para ejercitarla. En segundo lugar, quienes llegan a la justicia no son, lamentablemente, en la mayoría de los casos, las personas en situación de vulnerabilidad. El plexo normativo abundante, generoso que las protege, sin embargo, aún no se hace efectivo en la realidad. Hay mucho por hacer. Y en tercer lugar, tener en consideración que el amparo tampoco es un sánalo todo, que el amparo no es para todo, y que las herramientas mal utilizadas van en perjuicio incluso de aquellos a quienes se quiere beneficiar. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto realmente participar, y por supuesto, vuelvo a aclarar, queda muchísimo por considerar, pero bueno, era la idea de dar una breve semblanza de este instituto tan caro hoy a la realización de un derecho fundamental como es el derecho a la salud, y que su incumplimiento, o cuyo incumplimiento, puede generar, conforme a la doctrina actual de la Corte Interamericana, responsabilidad internacional. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias, doctor. Excelente la exposición suya y la de Tristán Gómez Zavaglia. Bueno, queda abierto el espacio para las preguntas, que me parece que quedan muchas para hacer. Si quieren, rompo el hielo y después la formulan. Tengo una pequeña reflexión para cada uno de los disertantes. De lo que decía Tristán respecto a la opinión en una sentencia de la Corte, en un considerando 17,
no habiendo caso concreto, o mejor dicho, estando ante la presencia de un caso abstracto y que la Corte se expide igual, y que sería como una especie, sin serlo, de un obiter dictum, a mí me parece, como opinión subjetiva, que cuesta tanto que la Corte se expida a veces en determinadas materias y que cuando llega a expedirse hay que tener siempre en cuenta la consideración, porque no es diferenciada la opinión de un ministro exponiendo su opinión en una sentencia, en el holding de un caso, que en una sentencia diciendo un obiter dictum. No deja de ser su opinión en el tema. En Argentina tenemos un criterio de no obligatoriedad de la sentencia de la Corte. No es como el sistema mexicano, que sí es totalmente obligatorio el presidente de la Corte. Hay una obligatoriedad moral, ¿no? Como se suele decir. Así que me inclino por ese criterio. Lo que sí está claro es que no es lo mismo un obiter dicho por unanimidad por parte de todos los ministros que un obiter dicho por un ministro separado o por una mayoría escueta. Eso sí me parece que hace a la cuestión. Y respecto a lo que decía el doctor Rosales, bueno, tengo muchísimas reflexiones. Me dediqué a tomar apuntes de muchos de los temas que no tenía bien fresco, pero sí rescato un par de cuestiones, ¿no? Que lo que decía el viejo administrativista, el viejo maestro Bartolomé Fiorini, esto de que el amparo no era un curalo todo, y de que a veces la solución son los procesos colectivos. Y tengo como reflexión que hay un artículo de la Constitución que no se está cumpliendo, acabadamente, que es el 86, el que habla del Instituto del Defensor del Pueblo, en donde tendría legitimación plena y directa para la protección de los sectores vulnerables, porque convengamos que el tema de la legitimación en los procesos colectivos es un tema harto delicado, ¿no? Y lo segundo que rescato es el tema de la deuda que tiene el Congreso en cuanto a la legislación de amparo, ¿no? Todavía seguimos con la vieja ley de Onganía, la 16986, ¿no? Pasó la Constitución Nacional, la reforma del 94 y seguimos con el viejo texto. Debería en todo caso derogarse y hacerse un nuevo texto. En realidad debería sancionarse un nuevo Código Procesal Constitucional, ¿no? Esa sería una aspiración que me parece que sería superadora. Pero en materia de amparo, coincido, doctor, que debería establecerse un proceso más específico en materia de amparo salud. Estas son las dos reflexiones que hago y bueno, si quieren hacer alguna devolución y preguntas del resto de los asistentes a este seminario. Bien, no sé si Tristán querés responder vos primero. Si no, lo que yo puedo decirle, en primer lugar, que coincido con usted en cuanto, primero no tenemos defensor del pueblo, ¿no? El cargo está vacante hace unos cuantos años. En segundo lugar, por supuesto que los procesos colectivos debemos distinguir que es complejo promover el proceso colectivo. Generalmente se hace a través de asociaciones intermedias, que son las que protegen justamente los derechos individuales homogéneos, es decir, aquellos que han sido clasificados como los que provienen de una causa fáctica común, un proceso enfocado en los aspectos comunes, y si es en defensa de grupos o derechos a la salud, es suficiente con acreditar estos presupuestos, más allá de cumplimentar con los presupuestos procesales, ¿no? Que exige el fallo ALABI. Fíjense ustedes que coincido con usted que es absolutamente irregular que después de la reforma del año 94, e incluso ya después del caso ALABI, año 2009, febrero del 2009, aún sigamos sin tener una ley de procesos colectivos, que incluso yo creo que más allá de las leyes que han ido dictando a nivel provincial, en realidad yo creo que tendría que ser una ley convenio, la ley de procesos colectivos, por la naturaleza de los derechos en juego. Es decir, fíjense ustedes que estamos hablando de 2009 a 2022, tenemos una sentencia exhortativa por parte de la Corte Federal en el caso ALABI, en el cual, y no solamente el caso ALABI, en fallos posteriores, en la cual la Corte exhorta al Poder Legislativo, incluso en la acordada 12, dice, mire, yo tengo que asumir esta función cuasi legislativa que excede la facultad reglamentaria que la Corte tiene. Aparte, esas facultades reglamentarias también están referidas hoy al Consejo de la Magistratura, no sean propias de la Corte Nacional, y sin embargo, tiene que dictar una acordada 12 en 2016 para hacerse cargo por lo menos de los presupuestos mínimos que debe tener una demanda en un proceso colectivo, y a los fines de solventar los conflictos de competencia que se pueden suscitar en la proliferación de procesos colectivos con el mismo objeto o con un objeto razonablemente análogo o similar. Por otro lado, la cuestión vinculada al amparo no cabe duda, es decir, incluso fíjense que hay autores como el caso de Quiroga Lavie que decía, bueno, el artículo 43 es autosuficiente, no requiere ninguna reglamentación, o como dice la propia Constitución de Salta, es decir, el amparo regulado por el constituyente es autosuficiente, se basta a sí mismo y no requiere ningún tipo de reglamentación.
Es decir, es ilógico, absurdo, cuando es el amparo contra actos de autoridad pública, y en el caso de amparo de salud son frecuentes los amparos contra el Estado Nacional, o en los que el Estado Nacional se lo cita como tercero, y en los cuales sí, yo estoy demandando un particular como una prepaga, pero traigo al Estado Nacional como tercero, se aplican las reglas de la ley 1986, se desplaza el proceso sumarísimo del Código Procesal. Es absurdo que aún estemos hablando de un amparo que ha sido regulado en sus presupuestos básicos por el artículo 43, con el objetivo justamente del constituyente de que nunca más el legislador sea el quien legisla semejante garantía, salvo en los aspectos procesales, que pueda convivir una reforma del 94 con ideales absolutamente distintos, con una norma propia de un proceso militar, cuya carta fundamental era la Carta o el Estatuto de la Revolución Argentina. Es inconcebible que convivan dos normas que son incompatibles entre sí. Por eso llama la atención de que aún al año 94, al año 2022, no tengamos una ley integral de amparo que se limite a regular los aspectos procesales, nada más. Que eso es lo que se requería por la propia doctrina cuando se dictaron los casos Siri y Cot. En última instancia, dicten aspectos procesales y que será el juez el que determine cuándo hay arbitrariedad o ilegalidad que justifique la promoción de un amparo. Fíjese incluso, esto no lo dije, que en el caso del amparo de salud, yo marqué los presupuestos que se modifican en lo que hace al amparo genérico, al amparo común, pero incluso se pone en crisis, en los amparos de salud, la exigencia del supuesto de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Porque ¿cuántos amparos son los que se promueven requiriendo prestaciones no previstas en el plan mínimo obligatorio? Y en consecuencia, ¿podemos catalogar o calificar la negativa de la obra social de la prepaga o del Estado como de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta? No. Porque no era una obligación prevista, sino que se extiende jurisprudencialmente esa prestación por X razones a la persona que la requiere. Por eso digo que tenemos que legislar, y específicamente el amparo de salud, un amparo que sea realista. ¿A qué me refiero con esto? Un amparo que sea realista con lo que ocurre en la realidad. No un legislador que desde allá piensa cuál sería la mejor, no. Lo que ocurre cotidianamente en los tribunales. Lo que ocurre cotidianamente en los tribunales es que los jueces son flexibles en general en los recaudos o presupuestos de amparo, y que en general los amparos de salud concluyen con una medida anticipada. Lo cual nos está haciendo un reclamo, la vida práctica, la vida cotidiana del judiciable, de que tenemos que evitar procesos complejos, procesos que no me brinden una respuesta inmediata. Nosotros lo que propusimos con Pablo Toledo, que puede ser por supuesto absolutamente opinable, discutible, etcétera, es, bueno, mire, en aquellos casos en los cuales la obligación está expresamente prevista o implícitamente prevista, tenemos que tramitar un proceso de tipo monitorio. ¿Qué significa esto? Un proceso prevalentemente individual. Monitorio significa, se hace la pretensión, se pide o se promueve la demanda, el juez dicta la sentencia, se puede ejecutar, y posteriormente el obligado, si tiene algo que plantear, lo que en la mayoría de los casos no se admite esas defensas en la realidad, promueve un juicio ordinario posterior. Pero se cumple la obligación. Que en última instancia no es nada nuevo. Es lo que ocurrió en los casos Siri y en los casos Cot. Fueron prevalentemente casos individuales, que se resolvió con el mero informe. Entonces, es decir, obviamente que los amparos se complejizan, en muchos casos, por legisladores que obviamente no quieren que el poder sea controlado, o establecen obstáculos para que el poder pueda ser realmente controlado para obtener las prestaciones de acción positiva que se requieren. O en segundo lugar, es decir, se lo complejiza porque hay muchos jueces que le tienen temor al amparo, por las consecuencias que eso puede generar en ámbitos políticos, económicos, etcétera, etcétera. El amparo, fíjense que, perdón, Tristán, ahora vamos, ya corto. La medida autosatisfactiva, ustedes se preguntaron por qué nace este instrumento procesal de la medida autosatisfactiva. ¿Qué necesidad había de este tipo de medidas cuando ya existía el amparo? Justamente para simplificar aquello que el amparo complejizaba. Fíjese que la medida autosatisfactiva viene a reemplazar en gran medida el amparo. No tiene sus presupuestos, lo simplifica y obtengo inmediatamente la decisión. Independientemente de que se pueda ser apelada, o que se dé un traslado previo, etc. Depende de las circunstancias del caso. Creo, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires en materia de amparo tiene una buena respuesta, que la tiene también la provincia de Jujuy.
en la cual permite que los jueces simplifiquen su procedimiento. La propia Constitución provincial permite que los jueces simplifiquen el procedimiento del amparo. Con lo cual es una visión realista de lo que ocurre en la realidad. Los amparos no son todos iguales, ni las urgencias que los generan son idénticas. Por eso las respuestas deben ser diferentes. Y agrego además, y no olvidemos, en ciertas circunstancias, la verdadera gratuidad del amparo. No puede ser que sea un obstáculo económico que, vinculado a lo que expuso Tristán, los obstáculos del acceso a la justicia, ustedes saben que son tres, el organizacional, el económico y el cultural. Bueno, la cuestión en realidad es que el económico es un serio obstáculo, porque ustedes pueden decir, bueno, pero puede pedir beneficio de retirar sin gastos. Recuerden que mucha gente siquiera tiene el dinero necesario para tomar un colectivo e ir y acudir a una defensoría oficial. Doctora Treviño, quería hacer una pregunta. Les aviso, chicos, que a las 18:15 se va a cortar el Zoom. Así que aprovechemos estos minutos. Para que tengan en cuenta, tenemos 15 minutos. No, pero bueno. Sí, lo dejo a Tristán porque estoy abusando del tiempo. No, por favor, para avisarles. Que, bueno. Sí, por supuesto. No abusa nada. Bueno, disculpen, pude ingresar un poco tarde por una cuestión de una reunión con la Asociación Argentina de Derecho, Trabajo y Seguridad Social, que participo desde hace años, y bueno, era un tema de mucha importancia como este. En realidad, siendo un amparo, siendo un tema de salud, más que de amparo, de salud, considero que es de fundamental importancia, que quizás no se le da la importancia que realmente merece y el carácter de derecho humano. Porque cuando a veces uno dice es un derecho humano, lo miran como diciendo que estás hablando de los derechos humanos y hablan de una cuestión política, que es absolutamente distinto y es caer en algo absurdo, y yo diría absolutamente del Paleolítico o antes del Paleolítico, sería antes del Paleolítico, ¿no? Y que me enerva enormemente. Con respecto a lo que dijo el doctor Rosales Cuello, coincido en el tema de que es muy difícil, son muy difíciles los costos, que el sistema de salud es muy costoso, que hay muchos tratamientos que son muy nuevos y que generan, por un motivo HBO, la industria farmacéutica, la mega industria, es otra cuestión, que no es menor, todo lo contrario, todo lo contrario. Un presupuesto en las obras sociales que a veces disminuye, porque aumentan los costos de una manera muy grande, con variaciones en cuanto a la moneda y demás, y sí esto de la vulnerabilidad, el tema de los grupos de más edad, porque si no podríamos caer en esa discriminación la discriminación es horrorosa, pero el edadismo, ¿no es cierto? Y esto significa algo muy importante, que las personas con más años padecen más enfermedades y muchas veces están muy desprovistas de recursos, hasta poder comprar un medicamento básico, y la obra social o las obras sociales, ni hablemos prepagas, obra social no lo puede cubrir, y menos aún los tratamientos. Sí estoy a favor de las autosatisfactivas, pero indudablemente que han sido muy cuestionadas en el ámbito del derecho procesal y en varias provincias no son aceptadas. No obstante, estoy absolutamente a favor de que se impulsen las medidas autosatisfactivas conjuntamente con los amparos en cuestiones de salud que requieren urgencia, inmediatez y celeridad. Nada más que esto. Y por supuesto, felicitaciones por estos cursos y estas disertaciones que son, reitero nuevamente, indispensables. Muchas gracias. Tenemos la presencia también de la presidenta del Instituto de Seguridad Social del Colegio de Abogados, la doctora Sandra Marenghini. Bueno, son temas que se van a tratar específicamente en otro módulo, los atendientes a la seguridad social, pero bueno, bienvenida también a participar en este enfoque transversal, ¿no?, que es el derecho.
Sí, sí, tenés que sacar el sonido. Ahí. Hola, buenas tardes. También ingresé tarde, pido disculpas. No, lo único para aportar un dato que es algo anecdótico y estadístico también, porque en el Fuero Federal de aquí de Rosario, por lo menos hasta hace unos meses, habían crecido muchísimo la cantidad de amparos por salud, y en algún punto, cuando no es la prepaga o la obra social que responde al tratamiento o prestación que se está solicitando, se hace alguna audiencia como para que termine respondiendo el Estado. Esto es lo que quiero decir. De alguna manera u otra se responde y se le da ese tratamiento o esa prestación al vulnerable, pero no siempre a través de quien corresponde, sino que termina solventando por alguna razón de superintendencia o coseguro o algo similar, termina solventando el Estado. Ese aporte quería hacer. Sí, yo lo que puedo agregar, simplemente a lo que decía Susana y a lo que dijo recientemente Sandra, es que además lo que no tenemos en cuenta con respecto a, ella decía, las personas en situación de vulnerabilidad, personas mayores, que a veces el Estado no puede asumir los costos, y que también tenemos que evaluar el mal gasto que se hace por parte del Estado. Porque fíjense que en la cuestión vinculada al amparo, ¿cuántos presupuestos hay? Tenemos el presupuesto oficial del Estado, el presupuesto que administra el Poder Judicial, quizás sin tener la visión del conjunto o absoluta respecto a lo que pasa, y en tercer lugar, el mal gasto del propio Estado, que termina siendo el responsable en general en estos amparos, porque es responsable, porque asume esa responsabilidad y porque es indelegablemente quien debe ejercer, que solamente puede delegarlo en las prepagas o en las sociedades, pero en última instancia es el que responde. Y ustedes miran y suman las defensas opuestas por el Estado, que carecen de sentido absoluto o que se oponen a la doctrina ya sentada por la Corte Federal, ¿cuánto está gastando el Estado en costas? No solamente en brindar la prestación médica, sino además en las costas que se va a hacer cargo porque pierde el amparo. Muy importante un reciente fallo de la Corte Nacional que salió la semana pasada respecto a las costas. Fíjense que incluso dice que los jueces no pueden, en razón de cuando se trata de un amparo de salud, salvo que la obra social, la prepaga del Estado, cumpla con la prestación antes de responder el informe, no se puede aplicar a los fines de la sentencia definitiva la solución del 68 del Código Procesal Civil y Comercial. Es decir, no puedo repartir las costas. Dice, la ley de amparo tiene un régimen especial y si perdió el Estado, se hace cargo de las costas independientemente de la conducta asumida por la parte actora, etcétera, etcétera. En principio, salvo una justificación muy particular, se rige por la propia ley de amparo. Con lo cual, fíjense ustedes que hay un sinnúmero de cuestiones que requieren mayor debate, mayor estudio, pero hay un verdadero mal gasto del presupuesto en la judicialización del amparo. Sobre compras, ¿cuántas compras? ¿Quién compra? ¿Por qué no hacen un convenio, por ejemplo, las distintas provincias para comprar medicamentos y obtenerlos a menor costo? Es decir, hay toda una cuestión de descentralización y desequilibrio y descoordinación en materia de salud. Ustedes saben que hay un COFESA, que es la Confederación Federal de Salud, que es la reunión de los ministros de salud. Pero en realidad ni siquiera tienen el aval de los gobernadores. Tienen que volver a la provincia, a ver si lo aprueban. Es decir, hay una descoordinación absoluta en materia de salud. Muy grande. Por eso son las causales que generan, obviamente, la interposición de los amparos. Más allá de que, con respecto a lo que decía Susana, de las obras sociales, por eso, es decir, el fenómeno que ocurre en la sociedad no escapa a la cuestión vinculada a este tema. Que hablamos de las obras sociales y las obras sociales cada día tienen menos afiliados, porque el trabajo en su mayor medida es en negro, no en blanco. Entonces, ¿quién representa a los trabajadores en negro? ¿Cuál es la respuesta del Estado? Los programas. Recuerden que el Estado Nacional lo que baja son programas de salud para justamente cubrir a las pensiones no contributivas, al trabajo que está en negro. ¿Se dan cuenta? Entonces la obra social también se desfinancia. Es decir, están todos desfinanciados, esa es la realidad. Está desfinanciada la prepaga, está desfinanciada la obra social, el PAMI no puede cubrir lo que tiene que asumir, que es otra obra social, más los propios estados provinciales que también carecen de recursos. Es un gran problema que requiere una política pública coordinada entre el Estado Nacional y las provincias. Tristán, ¿querés hacer alguna reflexión respecto a lo que se vino charlando, a la pregunta inicial que había dicho, el valor vinculante de las expresiones de la Corte, que no constituyan un holding específico, y bueno, y más focalizado a los temas que desarrolló Ramiro, ¿no? También. Sí, no, yo estoy de acuerdo con que evidentemente tiene
un valor, digamos, ese considerando en sí puede ser tomado como una guía, pero estrictamente en lo que tiene que ver con la doctrina del precedente, tanto vertical como horizontal, al estar asentado en una causa que en definitiva devino abstracta, yo no sé hasta qué punto se van a sentir obligados los jueces de las instancias anteriores a replicar eso. Es como lo mismo que pasó vinculando a nuestros temas, ¿no? ¿Se acuerdan del fallo del aborto cuando no estaba la ley de aborto? Y la Corte se pronunció también en una causa que era abstracta. Entonces, en definitiva, después cuando se plantearon causas similares, eso no hizo eco en las cámaras de apelaciones o en los juzgados de primera instancia. Por eso, también, bueno, en primer lugar, tenemos que cavar un pozo más profundo, como señalaba César al principio. No tenemos defensor del pueblo. Y perdón por ser tan visceral una vez más. La institución del defensor del pueblo quedó reducida a funciones de realización de gráficos de tortas que se mandan anualmente con la cantidad de cuestiones que atiende el defensor del pueblo. Desde la renuncia de Mondino, hace ya varios años, hasta la actualidad, primero el defensor del pueblo tuvo que hubiera cumplido un papel sumamente preponderante en la tutela de los intereses de los sectores en condiciones de vulnerabilidad. Primero tenemos que considerar dos cuestiones. Primero, el tema de la legitimación del defensor del pueblo, que se logra a partir de la fuerza, digamos, jurisprudencial, porque era negada al principio el tema de la legitimación del defensor del pueblo. En materia previsional, también, al principio de todo, hubo un amparo colectivo que fue rechazado en materia de reclamos de corte previsional. Una vez que se logra esa legitimación, nos quedamos sin defensor del pueblo, que una de sus funciones, como lo señala la Constitución Nacional, no es ni más ni menos que la tutela de los derechos humanos. Entonces, si la tutela de los derechos humanos no va a ser importante, y no va a ser importante la tutela de los derechos humanos de los sectores en condiciones de vulnerabilidad, bueno, prefiero quedarme en el rincón de los utópicos y de los idealistas, y bajar las persianas. Bueno, con esta reflexión final de Tristán creo que podemos darle un broche final a esta primer tanda del seminario sobre vulnerabilidad que organiza el Instituto de Derecho Federal. Agradecerles, bueno, y darles un aplauso tanto al doctor Ramiro Rosales Puello como a Tristán Gómez Avaria por la brillante exposición que hicieron de sus respectivos temas, y convocarlos para el próximo miércoles al segundo módulo del seminario. Bueno, quedan todos invitados y bueno, buenas tardes para todos. Esto queda grabado y se va a publicar en la página YouTube institucional del Colegio de Abogados de Rosario. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Te agrego, Muchas gracias. agrego que los que quieran certificados me avisan. Vamos a dar un certificado por cada charla o uno al final, pero bueno, por ahí hay gente que participa de algunas charlas y otras no. Así que cualquier cosa después me avisan por privado.